Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén. Oh, si le va a dar aplausos al Señor, déselo fuerte. Esos son para Él, no son para el pastor. Puede sentarse, iglesia. Puede pasar, Michael. Hay una frase corta que se ve en muchos afiches, en muchas selfies, aún en la calle, aún en la carretera. Cuando usted va viajando, va a encontrar piedras o va a encontrar avisitos pegados en los árboles que dicen: Dios te ama, Cristo te ama. ¿Sí la han visto? Y a veces eso se vuelve una frase como frase de cajón, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios los ama? ¿Y cuántos alcanzan a comprender realmente esa frase? El alcance de esa frase, ¿realmente cuántos lo comprendemos? Mire, hermano, Cristo te ama. Mire, Señor, Cristo te ama, Dios te ama. Y a veces la gente dice: ah, sí, sí, pero ni siquiera alcanzamos a entender el valor que tiene esa frase, lo real que es esa frase. Ese es el título de la palabra de hoy: Dios te ama. Dígale al que está a su lado: Dios te ama, y mucho. Amén. Pero ¿cómo es posible, de verdad, cómo es posible comprender verdaderamente el amor de Dios? ¿Cómo podemos comprender realmente eso? Miren, estos días, aún ayer en horas de la tarde, me van a perdonar la voz que ha estado estos días no, ya tengo como 15 días que no he podido acompañarlos aquí en la alabanza, pero ya va a llegar la hora, ya nos vamos a poner bien. Ayer en la tarde veía bajar gente y gente y gente y gente a pie por esta calle hacia abajo, hasta cuando me enteré de que era que por allá abajo había una reunión política. Y es que está uno de los candidatos, ¿cierto? Iban a repartir mercados y había fiesta, grupos musicales de carranga, de rancheras, bailable, y la gente corría, no era poquito, eran bastantes, tras lo que iba a repartir ese candidato. Y lógicamente yo no estoy para hablar mal de ningún candidato, de ninguna manera. Estamos en una democracia y eso es bueno. Lo que pasa es que se nos olvida, y inclusive ni la democracia la sabemos valorar. Algunos ya están optando por mirar el comunismo, no saben en el problema que se están metiendo y no alcanzamos ni siquiera a mirar al lado. Pero ¿a dónde quiero llegar con lo que les estoy diciendo? A veces la gente no piensa un poquito más allá, la gente se queda en el momento: me van a dar un mercado, ¿cierto? Hay fiesta, hay cerveza, hay trago, y corren.
Y si la gente supiera o alcanzara a calcular cada uno de estos eventos, cuánto puede valer, ¿cierto? Si usted piensa de pronto van a repartir 1000 mercados, un ejemplo, y cada mercado tiene un costo de 30.000 pesos, ya estamos hablando de 30 millones de pesos. Contratar un sonido y una tarima, ¿cierto? Buena, y creo que era buena porque la música se oía anoche fuerte por estos lados. Pues un buen sonido no se baja de 15 millones de pesos en un evento, más la tarima, más todo lo que hay, el seguro que hay que pagar y contratar una cantidad de cosas que eso suman por lo menos 5 más 15 más 30 de mercado, ya estamos hablando de 50 millones, más la cerveza y el trago que repartan, póngale otros 10 millones de pesos ahí mal contados. Y de pronto algunos dirán, eso no es problema suyo, pastor. Y eso es lo que la gente piensa, que no es problema de nadie. Pero es que hay un problema, que cada evento para cierre de campañas, ¿cierto? Son 30, 40, 50, 60 millones de pesos y hay que invertir. Un candidato termina invirtiendo más de 1.000 millones de pesos en una campaña. Mal contados, hay algunos que pasan de eso. ¿De dónde cree usted que sale esa plata? Pero el problema no es cuánto invirtieron y ay, si van a volver a recoger 1.000. No, la idea no es recoger 1.000, es mucho más, porque hay compromisos con todos los que invirtieron de beneficios. Pero la gente no despierta. La gente no dice, entre más grande sea el evento, más duro me van a dar. No lo comprendemos, no miramos más allá y nos vamos felices y nos dieron un mercado. 3 bolsas de cemento. ¿Cuánto valen 3 bolsas de cemento? ¿Ah? Alrededor de 60.000. Y la idea no es pararnos hoy o sentarnos hoy a criticar esto. No, ¿a dónde quiero llegar con todo esto para entender un poquito del amor de Dios? Miren, no hay humano, de verdad, que a estas alturas, con todo el respeto y menos en la clase política, porque desafortunadamente está muy dañada, que quieran invertir de su propio bolsillo para bendecir y beneficiar al pueblo. No, no lo hay. De algún lado tiene que volver a recuperarse ese dinero. De gratis no es. Y ese dinero es inversión que se deja de hacer en beneficio de una ciudad, de un departamento, de un pueblo. Pero eso no lo entendemos nosotros como pueblo. Y hubo uno que un día estaba el pueblo perdido, no había salvación. Y dijo Dios, enviemos a mi hijo para que pague el precio por todos. Y todo el que vuelva la mirada a mí, le vamos a dar esa salvación como regalo de gratis. No le vamos a cobrar nada. Lo vamos a sacar de ese mundo de lastre, de pecado, de corrupción y lo vamos a poner a vivir como debe ser, en obediencia, en rectitud. No le vamos a cobrar nada por hacerle un bien, pero a ese no lo queremos. Eso que Él nos está dando gratuito, por amor, no lo queremos. Es irónico. Eso que de verdad es gratuito porque Él pagó el precio que era inalcanzable, no lo queremos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2.
El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leer los primeros versículos. El libro de Efesios. Dice la palabra del Señor que Él, después de que resucitó, el Padre lo sentó a su diestra en regiones celestiales, y cada uno de los que le buscan, Dios los lava con su sangre, los hace nuevas criaturas y los sienta junto con Él. Ya lo tenemos, Efesios capítulo 2, se titula La vida en Cristo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero se supone que los que estamos aquí ya no. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Cómo éramos? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia. ¿Cómo fue? Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, porque ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que alcanzamos salvación? Por gracia. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cuando usted es un hijo de Dios, cuando ha sido lavado con la sangre de Cristo, cuando Dios ha transformado su vida, usted por naturaleza, ¿cierto? Usted va a hacer buenas obras. O sea, no es que yo voy al, pero es que yo soy bueno, pero es que yo mire, yo sí, mejor dicho, yo digo la verdad, y es que, no, es algo natural en usted. Usted no tiene que estarle reclamando a Dios, pero es que Dios, mire, me estaban dando vueltos de más y entonces yo los devolví, entonces ¿cuánto me va a dar por eso? No. Usted, su vida es transformada, usted empieza a ser justo, recto, fiel, por simple y llana naturaleza. Yo por eso no comparto y siempre he dado duro cuando somos de doble moral, unos en la iglesia y otros afuera. Usted no es, el que se comporta así no es hijo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios son igualitos aquí que afuera, porque dice la palabra que por naturaleza empezamos a hacer o fuimos creados para buenas obras. Usted no tiene que recriminarle a la esposa ni la esposa al esposo, es que yo sí soy fiel. No, un hijo de Dios es fiel por naturaleza. Pero es que le estoy diciendo la verdad. Un hijo de Dios dice la verdad por simple naturaleza.
Yo no me presto para esos negocios y eso que, mire, yo no hice ese negocio, Señor. No, no. Es que usted no está hecho para negocios torcidos, usted está hecho para negocios legales, rectos, justos. Y a veces con todo este tema, ¿cierto? A veces me dicen, pastor, es que la palabra es muy dura. Pero yo vuelvo e insisto, la palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios lo que quiere es simplificar su vida. La palabra de Dios lo que busca es que usted no tenga problemas. Si usted se mete en negocios torcidos, está corriendo el riesgo de perderlo todo y está corriendo el riesgo de ir a la cárcel, y Dios no quiere que ninguno de sus hijos estén en la cárcel por hacer las cosas mal. Si la palabra de Dios me dice que no forniquen y que no sean adúlteros, Dios no quiere que usted pierda su hogar, ni tampoco quiere que se enferme. Hay una cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Pero la gente, el diablo le mete en la cabeza, no, es que lo que pasa es que usted no quiere que usted goce. Mentira. Aparte de eso, si usted tiene otra mujer, el bolsillo se le va a desfalcar. ¿En serio? La plata no le va a alcanzar. Tiene que dividirlo para dos partes. Entonces yo vuelvo, insisto, a veces pensamos que es que Dios vino a condenarnos, Dios vino a dañarnos la buena vida. No, 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 es todo lo contrario. Dios vino a bendecirnos. Dios vino para que hayan hogares bendecidos. Dios vino para que usted tenga vida en abundancia, no para que esté enfermo, no para que esté sin plata. Y por eso yo vuelvo e insisto, a veces uno dice Dios es amor, y sí, Dios es amor. Pero no alcanzamos a comprender, y dice el apóstol Pablo, para que a veces comprendamos cuán ancho y profundo, alto, inmenso es el amor de Dios. Jesucristo no vino a condenar. Debemos comprender, el mundo ya estaba condenado, ¿o no? Dice la palabra que ya estábamos muertos en transgresiones y pecados. Y por eso yo vuelvo e insisto, la función de Satanás es hacerte creer que si te metes a cristiano, a evangélico, como lo quieran llamar, porque esto no es cuestión de religión. Y a veces me han mirado raro. Un día vino una señora y me dijo, pastor, yo creo que ustedes conocen ese testimonio. No tengo ni necesidad de decir el nombre. Pastor, yo soy católica, apostólica y romana y no voy a cambiar. No cambie. Y cuando le dije que no cambiara, se quedó mirándome así. ¿De verdad? Le dije, no, no cambie. Así me criaron. Le dije, la religión no la va a salvar. La salva Jesucristo. Y si usted tiene a Jesucristo en su corazón, hágase llamar como quiera. Lo importante es que Jesucristo esté ahí. Y lo importante es que usted haga las cosas con rectitud. Y se fue. Y al siguiente domingo volvió. Y cuando iba de salida dijo, yo soy católica. Y siga siendo católica. Y al siguiente volvió y ya me daba un abrazo y me daba pico en la mejilla. Pastor, como me gusta como usted habla. Yo voy a misa. Y vaya, pero vengo aquí. Porque es que me gusta como usted explica. Pero es que yo no puedo dejar la religión católica. No la deje. Hoy comulgué, comulgue. ¿Y quiere que le diga una cosa?
Muchos me miran raro porque el pastor, ¿eso qué es? Es un ecuménico. No se trata de ser ecuménico. Siempre lo he dicho. Es más, hoy hay Santa Cena. ¿Sabe qué admiro yo en la Iglesia Católica? Nadie corre para el baño. No hay. Claro, si tienen que ir al baño, vayan. El pastor está criticando. No. Cuando van a recibir la comunión, la mayoría se arrodilla y lo hacen con un respeto impresionante. Los cristianos en las iglesias cristianas hoy en día quieren recibir la Santa Cena sentados y montando carabina y comiendo chicle. Entonces yo siempre insisto, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de doctrina, esto es cuestión de tener a Jesucristo en el corazón. Van a haber muchos católicos que se van para el cielo y van a haber muchos que dicen ser cristianos que se van para el infierno. ¡Ay, pastor! Sí, porque dícense ser cristianos, pero no lo son. Otros dícense ser católicos, pero tampoco lo son. Cuando yo voy a la iglesia católica, las veces que he ido, ¿cierto? La palabra que predican es de rectitud, es de justicia, es de verdad, leen la Biblia. Claro, hay muchas cosas que no se comparten, doctrinales. Pero yo vuelvo e insisto, todo esto para llegar ¿a dónde? A entender que Jesucristo vino a salvar porque nosotros ya estábamos perdidos. Dios no vino a condenar a nadie. Jesucristo no vino a condenar, Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Porque es que hay de verdad, hay una malinterpretación que ya hoy en día ser cristiano es una carga pesada. No, y la carga pesada la tiene el mundo. Dijo Jesucristo, cojan, tomen mi yugo que ¿es más qué? Algunas versiones dicen ligero, otras versiones dicen liviano, pero es eso. Se supone que ser cristiano es algo de bendición, es algo liviano. Dios no quiere que usted tenga 3, 4, 5 ni 2 mujeres. Dios quiere que tengas una, la ames, la respete y tengas una familia y tengas una sola familia para preocuparse, no 5, 6, 2 o 3. Dios no quiere que usted se esté preocupando con negocios torcidos que terminan en muerte, en destrucción, en cárcel. Dios quiere bendecirte con negocios legales. Juan capítulo 3, esto es muy conocido, esto muchos se lo saben de memoria. Y algunos dicen, oh sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero que vayamos a Juan 3. No vamos a leer Juan 3:16 solamente. Quiero que leamos Juan desde el versículo 14. Juan capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. ¿Cómo se titula? Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y el Hijo del Hombre fue levantado ¿cómo? En una cruz, para que todo el que lo mire a él tenga vida eterna. Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios
no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oído, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, y no dice el que no cree Dios lo condena. No, el que no cree, de hecho ya estaba condenado. O sea, Dios vino a salvar. El que cree, pues se salva. El que no cree, ya está condenado. Porque a veces no, sí, Dios te condena. Dios te va a condenar. Usted se va a ir para el infierno. No, pues usted se va a ir para el infierno desde el comienzo, porque traíamos hasta pecado original. El plan de Dios es salvación, vida eterna. Todo el que lo mire a él, todo el que se agarre de su mano, se salva. Todo el que obedezca su palabra tiene un yugo más ligero. Iglesia, ¿me estoy haciendo entender? Es la única manera en que usted y yo podemos de verdad comprender la frase Dios es amor. Dios te ama. Él vino fue a salvarte. Usted y yo ya estábamos perdidos, ya estábamos condenados. Él vino fue a dar ese salvavidas y todo el que se agarre de su mano es salvo, dice la palabra. Por eso las frases Cristo te ama es para que usted la voltee a mirar y diga: Señor, yo quiero ese amor. No es una frase de cajón que está pegada por todos lados. Hoy en día hay muchos por ahí diciendo: ven que yo te doy un mercado. La gente corre. Pero el Señor está diciendo: ven que yo te doy salvación, vida eterna, yo soluciono tus problemas. Gratuito. Al contrario, te doy bendiciones. Y hay que rogarle a la gente. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Yo tengo que partir de explicarle a las personas que el mundo ya está condenado. El mundo está perdido. Y en estos últimos tiempos se ha visto terrible. A veces comparto selfies que me llegan, ¿cierto? Por lo menos hoy o ayer compartí una donde muestran un feto. Hoy en día la legislación quiere hacer ver que un feto no es persona. Como no ha nacido, no tiene. Un feto no es persona, según muchas legislaciones en muchos países. Pero un travesti tiene que llamársele mujer por principios legales. Simplemente va y por ley ya se puede cambiar el nombre, ponerse nombre de mujer, ¿cierto? Y tienen que dejarlo a entrar un baño de mujeres. Porque sí. Pero bajo los principios morales, bajo los principios de Dios, no. Dice la palabra del Señor que Él nos formó y nos entretejió en el vientre de nuestra madre. ¿Quién está entretejiéndonos? Dios. Cuando usted corta una vida en un vientre, le está diciendo a Dios: quite sus manos de ahí, que yo soy el que tengo derecho ahí. ¿Quién es el dador de la vida? Esto no se trata de un día, de 2 días de embarazo, de 3 días de embarazo, de 10 días de embarazo, no. Es que desde el momento de la fecundación Dios pone sus manos ahí. Eres creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan. Está al final, cerca de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis van a encontrarlas.
Judas y las cartas de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Lo tenemos, primera de Juan 4:8, dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sencillo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Estábamos muertos, pero Dios mandó a su Hijo para que vivamos por medio de Jesucristo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios nos ama, Dios te ama, Dios lo que vino fue a salvarte, Dios lo que vino fue a que tengas una vida correcta, justa, recta, honesta, próspera. Y cuando usted y yo comprendemos de verdad lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, esa frase, Dios es amor, o Dios te ama, se vuelve así de inmensa, se vuelve grandiosa. Cuando usted comprende eso, ¿cierto? A usted ya le dice, mire, ¿sabe qué? Vamos, que allí un político está dando mercado, y dice, por favor, mire, no hay ni comparado con lo que Dios me da. Estamos aquí. Pero la gente hoy en día no importa, yo ni voy a votar por él, pero hay que ir a buscar el mercado que está dando. ¿Quién es más deshonesto? ¿Quién es más deshonesto? ¿El otro que está dando el mercado para que voten por él y sacar provecho? ¿O usted que va a ir a buscar un mercado y va a decir que no va a votar por él? Por eso la palabra dice, están perdidos en sus transgresiones y pecados. Ahora, al usted ir a recibir un mercado, eso no le está abriendo una puerta gigante a la deshonestidad en su vida. Es más, me le adelanto un poquito, lo más probable es que el próximo tema, no sé si para el miércoles o para el domingo, vamos a hablar de esas puerticas. Porque es que la gente está acostumbrada a que sí, vaya, abra, cierre la puerta física. Pero no creemos, no entendemos, no alcanzamos a analizar que hay puertas espirituales de bendición y de maldición. El día de mañana van y reciben un mercado de esos, no votan por ese candidato, ¿cierto? Y los tumbaron a ustedes y ustedes dicen, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque es lo que usted siembra, y de lo que se siembra se recoge. Y lo más tremendo es que la palabra del Señor dice, se siembran vientos y se cosechan. Te va y recibe un mercadito de 30,000 pesos y después lo que a usted le tumban es una tempestad para el vientecito que recibió. Y después preguntamos, ¿pero de dónde? Yo tan correcto que soy. No. Dios te ama. Dios te ama, iglesia. Dios me ama. Y al contrario, dice la palabra que lo que Él quiere es que nosotros demos mucho fruto. Pero buen fruto. Porque si damos buen fruto, el Padre es glorificado. Eso dice la palabra en Juan capítulo 15. ¿Quieren leerlo? Juan 15, vamos a Juan 15.
versículo 5. Ustedes conocen muy bien estos versículos, estoy seguro. Juan, cuarto evangelio antes del libro de los Hechos, Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Estamos? Yo soy la vid. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí. ¿Quién? ¿Quién? Dígale al que está a su lado. ¿Quién es que está diciendo el Señor? Ah, el que permanece en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. El que, mire, por estos días voy a tratar de no decir Cristo, porque como están en campaña y hay un candidato va a decir que es que el pastor le está haciendo campaña. No, el que permanece en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que permanece en Él, en Jesucristo. ¿En quién? ¿Qué pasa con Él? ¿Ah? El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, oído, si permanecen en mí, vuelve y hace la aclaración Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Estamos aquí, iglesia. Es necesario, mire. Marquen su Biblia, si es su Biblia, no la que le prestaron, si es su Biblia, márquenla, resáltenla, colóquenle resaltador. Dice la palabra, el que permanece en mí, dijo Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes. No es que se aprendan la Biblia de memoria, es que la practiquen. Entonces van a dar mucho fruto. Y cuando usted y yo damos fruto, dice, mi Padre es glorificado. Estamos aquí, iglesia. Efesios capítulo 3. Más adelante, Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14, me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dice la palabra, por esta razón me arrodillo delante del Padre, está hablando el apóstol Pablo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, ¿cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más. ¿Al que puede hacer qué? ¿Al que puede hacer qué? Muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por Él que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros de verdad nos arraigamos en la palabra, nos cimentamos en la palabra, es la única manera de que usted y yo vamos de verdad a comprender el amor de Dios. Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo. Y es la única manera en que de verdad nosotros vamos a llevar una verdadera vida cristiana. Nosotros vivimos quejándonos porque a veces nos parece que es que Dios nos quiere castigar a toda hora. Dios a toda hora me castiga. Dios es un Dios malo. ¿O no? ¿No ha pensado nunca eso? Porque a mí, porque ese negocio se me cae, ningún negocio me sale, nada. O Dios te está formando, o usted se está metiendo en lo que no tiene que meterse y Dios te cierra puertas. Pero Dios lo único que está buscando es el bienestar para usted. Ay, Señor, ¿por qué me permitió que mi mujer me viera con la otra? Ay, Señor, ¿por qué permitió que mi mamá, mi papá se dieran cuenta? Dios, ¿por qué permitió que el profesor viera que yo estaba haciendo copia? Porque si usted es un hijo de Dios y Dios te llamó para que le sirva, Dios te va a enseñar a ser justo, a ser recto, a ser honesto. Y tenés que aprender. Decía mi taita, dicen muchos por ahí que en paz descanse, o aprende con consejos o aprendes a golpes. El que aprende con consejos no se golpea tanto, pero el que no aprende con consejos tiene que aprender a golpes. La vida lo va a golpear. El que aprende a obedecer la palabra se va a evitar cantidad de dolores de cabeza. La palabra del Señor dice: hable con la verdad. La palabra del Señor dice: sea justo. La palabra del Señor dice: sea honesto. La palabra del Señor nos llama a la fidelidad. La palabra del Señor nos llama a la rectitud. Y si obedecemos la palabra y la palabra se hace viva y eficaz en nosotros, dice la palabra, vas a dar mucho fruto. A veces creemos que es que Dios nos castiga y nos castiga y nos castiga, y entonces a veces llegamos a pensar que es que somos unos fracasados. Dios no me ama. ¿Hay alguno que haya llegado a pensar eso? Uno honesto. Y el pastor levanta la mano. No es motivándolo a que la levante, es que yo en muchas ocasiones pensé eso. Pero no es que usted ni yo seamos unos fracasados. Dios nos adoptó como hijos, dice la palabra. Si Dios te recibe ¿cómo? Como hijo. Dios no dice: venga, ¿sabe qué? Yo te recibo, Jorge, pero te recibo como nieto. Y como a los nietos uno todos les alcahuetea. Los que tienen nietos se ríen. No. ¿Dónde está un abuelo que no se alcahueta de los nietos? Por eso Dios no recibe a nadie como nieto. Dios a todos los recibe como hijos. Y a los hijos se educan, se corrigen, claro, se consienten cuando se hacen las cosas como. Pero para que usted haga las cosas bien, Dios tiene que corregirte, tiene que disciplinarte, tiene que enseñarte. Si no, dice la palabra, que entonces sería ¿qué? Un hijo bastardo. Dios no tiene hijos bastardos. Dios les pone nombre, los recibe, los adopta como verdaderos hijos.
pero al que ama se disciplina. Entre más rápido usted y yo obedezcamos al Señor como es, más rápido vamos a empezar a vivir en bendición. Dice la palabra del Señor, lo que ustedes soportan es para su disciplina. Dios los está tratando como hijos. Si quiere apunten la cita, no la vamos a leer porque entonces el tiempo no nos alcanza. Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, ahí van a encontrar. ¿Dónde están los que quieren ser verdaderos hijos de Dios? Amén. Verdaderos, amén. No cristinos. ¿Dónde están los que quieren ser verdaderos hijos de Dios? Amén. Dios te va a tomar, te va a disciplinar, te va a formar, pero también te va a bendecir y a consentir. Estamos aquí. Dios es recto, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero. Así quiere que sean sus hijos. Y entonces dice la palabra que nos hará partícipes de sus gloriosas riquezas. Estamos aquí. En 2 de Corintios capítulo 4. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 7. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo. ¿Nos vemos cómo? ¿Nos vemos cómo? Pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y yo vuelvo e insisto, eres hijo de Dios. Tal vez estés pasando por pruebas, por dificultades, por problemas, ¿cierto? Tal vez sienta que has caído, pero no se preocupe, de la mano de Dios no estás destruido. Dios nos ama, y lo que Dios empezó, dice la palabra, que la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, de que la termina, dice, la llevará a feliz término. No es que, yo ya no quiero ser más cristiano. Hable con el Señor, porque el Señor dice que la buena obra que comenzó, Él la va a terminar. En muchos a veces ha tenido que agarrar el ganchito casi que. Mire, tal vez pasamos por pruebas, por dificultades, y a veces hasta llegamos a creer, ¿será que Dios de verdad existe o no existe? Pero cada prueba y cada dificultad, dice la palabra, no lo dice el pastor, dice la palabra que Él nunca va a permitir que cada uno de nosotros pasemos por pruebas mayores de las que podamos soportar. ¿Sí dice eso la palabra o no? Estás pasando por una prueba, una dificultad, y vas allá y te arrodillas y dices, Señor, esto no lo aguanto. Y el Señor dice, yo sé que sí lo aguantas porque yo te hice. Yo soporto todo menos lo que me acaban de hacer.
En estos días compartía otro video de un pastor predicando, joven, y dice que Dios le entregó todas las cárceles de Puerto Rico para predicar el evangelio. Está predicando por todos lados. El problema es que antes de empezar a predicar el evangelio, le mataron el hijo. Le mataron el hijo. Y estaba dando testimonio cuando llamó al escudero, al que siempre lo acompaña en todas las campañas. Fulano, venga. Lo agarró de la mano. Dijo, ¿sabe quién mató a mi hijo? Él. Y lo abrazaba. Dijo, es mi escudero. Yo vuelvo y pregunto, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a usted? ¿O qué le han hecho a usted? ¿Y cuántas veces decimos, yo eso no lo perdono, y eso no lo perdono, y eso no lo perdono? A ese pastor le mataron al hijo. Y el que lo mató andaba con él predicando el evangelio. Era la mano derecha, el escudero. Oh, yo digo, eso es de locos, de verdad. Pero el problema es donde él se pare en una cárcel o en un estadio o en una iglesia y haya gente con falta de perdón que entiendan que ese que está al lado de él le mató al hijo. Dígame, ¿quién tiene excusas para no perdonar? Y dice que se han convertido al evangelio miles y miles y miles de personas. Pero miles y miles de personas no hubieran recibido al Señor en el corazón si Dios no hubiera permitido. Pero Dios, ¿por qué permite eso? Yo estoy seguro que el hijo de este pastor está en el cielo, y detrás de eso van miles. Y Dios le permitió sanar tanto su corazón que esa persona anda con él, se toman de la mano, se abrazan, dicen, es mi hermano. Yo a esa mujer no la perdono, a ese hombre no lo perdono, a mi hijo no lo perdono. Yo vuelvo e insisto, si Dios permite algo es porque usted puede soportar. No deje que los dardos del enemigo te debiliten. Porque a veces nos parece que es una frase de cajón. Ay, sí, tan bonito, Dios te ama. Pero a mí parece que no, todo me sale mal. A mí parece que no, porque permitió que me pasara esto o aquello. Primera de Corintios, capítulo 1. Primer libro de Corintios. ¿Acaso fue que Dios no entregó a su propio hijo para salvarte? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer hasta el 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos? Hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿Consideren qué? O sea, consideren el llamamiento que Dios le hizo a usted en específico, a Javier, a Jason, a Miguel, a Flor, a Jorge, a Edí. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios
escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Mire, yo vuelvo e insisto, ¿cómo no entender tanto amor de Dios? ¿Cómo no comprender que Dios nos ama? Y cada proceso de formación que hemos vivido, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos, no, es que Dios a mí, no, pero es que a mi Dios que me va a escoger. Y esto lo he repetido varias veces. Mi tocayo Moisés, dicen los expertos y entendidos, él dice en muchas versiones, soy corto de palabras, muchos dicen que era tartamudo, pero Dios le plació escoger a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, a un tartamudo. Es que yo soy huérfano. Esther, la de la Biblia, era huérfana. Rahab, la que albergó a los 2 espías, era prostituta. Dios la escogió a ella. Es más, es tan tremendo. No es que esté justificando, sino para que entendamos que Dios no hace acepción de personas. Si usted mira a Rahab, si usted mira la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí está metida Rahab. Ay, pastor, mire, lean. Jonás, un desobediente, ve a Nínive y se fue para el lado contrario. Y aún después de que predicó, Nínive se arrepintió y él se sentó allá arriba a esperar que Dios destruyera a Nínive. Y después todo piedros, y ve, por eso yo no quería venir, porque usted siempre se le ablanda el corazón. Y peleaba con el Señor. Pablo, un religioso que por religioso terminó convirtiéndose en asesino creyendo que hacía las cosas bien. Si nos ponemos a seguir mirando hombres y mujeres de la Biblia, la mujer samaritana era adúltera, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no lo es. Entonces, no se trata de qué hicimos en nuestro pasado, quiénes éramos. A Dios le plació escogerte a ti, escogerme a mí, porque dice la palabra, para hacer de lo que no era, que sea, de lo vil y despreciado. Le plació escoger eso. Y si estás aquí es porque Dios te escogió. Si estás aquí es porque Dios te ama. Si estás aquí es porque Dios quiere que des fruto. Si estás aquí es porque Dios quiere restablecerte como hijo tuyo. Tal vez en los últimos tiempos has llorado mucho, o hemos llorado mucho, por las pruebas, por las dificultades. Pero aún la palabra dice que el que ha sembrado con lágrimas, por ahí hay una canción viejita, ¿no? Claro, no es que yo sea viejo. Los que con lágrimas sembraron,
con regocijo segarán. ¿Sí dice así o no dice así? Ah, claro, el único que me responde es el hermano Jorge. Me preocupa. Claro, a mí fue que me lo enseñaron, no es que yo sea así de viejo. Salmo 126, ahí sí se ríen, ¿no? Salmo 126. Vieja es la cédula. Salmo 126. Iglesia, si estás tal vez pasando por muchas dificultades, si en los últimos tiempos has llorado mucho, yo quiero decirte que no te olvides que Dios te ama. Tú y yo estábamos perdidos en el pecado, no teníamos salvación. El Señor nos entrega salvación y de ahí para adelante es ganancia. Estamos aquí, lo tenemos, Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Yo no sé cuántos han estado llorando y se han mantenido firme y le han dicho: Señor, ya no aguanto más. Pero lo que la palabra a mí me dice es que va a llegar el momento en que vas a recoger con regocijo, con alegría. No nos cansemos de darle la honra y la gloria a Dios. El otro día leía de esas selfies que le envían a uno, porque hay muchas que de verdad no edifican en nada, pero hay otras que sí. Y dice que un hombre le estaba pidiendo a Dios que quería que le mandara la flor más hermosa y la mariposa más hermosa. Y un día le llegó una encomienda, y en la encomienda venía un cactus lleno de espinas. Y cuando lo fue a sacar, y cuando miró, venía un gusano. Y Señor, yo le pedí a usted una flor y una mariposa, y usted me manda un cactus y un gusano. Y lo dejó ahí. Pero a los días, cuando se acordó y fue a mirar de nuevo, el cactus había florecido y tenía la flor más hermosa. El gusano se había convertido en mariposa y tenía los colores más preciosos. Y yo vuelvo y le insisto, iglesia, tal vez hoy esté llorando porque lo único que tiene es un cactus lleno de espinas y un gusano que de pronto usted dice: ¿eso para qué? Pero va a llegar el día en que tal vez va a tener la flor más hermosa, ¿cierto? Y la mariposa más hermosa. A veces ni siquiera decimos nosotros: Señor, ¿por qué me diste esos hijos? Son un cactus lleno de espinas, son unos gusanos. Pero créale al Señor. Tal vez lo que usted ve en su negocio son pérdidas, no ve sino espinas. Por donde ves, mete la mano, lo único que sale es sangre. Pero Dios te está formando, iglesia. Dice la palabra que a todos los que recibe como hijos los disciplina, los forma para que den mucho fruto. Yo a veces me pongo a pensar, de verdad, yo soy muy llorón,
Pero yo escuchaba a este pastor y lo veía tomar de la mano a ese hombre y dijo: ¿quieren conocer al que mató a mi hijo? Dijo: les presento a mi escudero, al que le cuida la espalda, el que le cuida la espalda, el que se mantiene orando mientras él predica, fue el que le mató al hijo. Miles de personas han recibido al Señor gracias al testimonio de ellos. No te canses de creerle al Señor, no te canses de confiar en el amor de Dios. Dios va a convertir ese llanto, esas lágrimas, en risa, en regocijo. ¿Ah? Yo vuelvo e insisto, ¿cómo puede pararse uno en un altar a hablar de perdón si no se perdona? Este pastor, ¿cómo podría volverse a parar en el altar a hablar de perdón si no perdonaba al que mató a su hijo? ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios si de pronto nosotros tenemos cantidad de personas allá afuera a las que no somos capaces de perdonar? ¿Cómo podemos decir que tenemos a Dios en el corazón si Dios es amor? Yo quiero que por un minutico, de verdad, por un minutico, cierre sus ojos y piense en esas personas a las cuales usted dice: yo no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono, o que te hicieron daño y siguen ahí. Es imposible que usted pueda comprender cuán alto, ancho, inmenso, profundo es el amor de Dios si usted no tiene a Dios en el corazón. Es imposible. ¿Cómo puede usted decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe? Dígame, ¿cómo le puede decir usted a otro? ¿Cómo le puede decir usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos: yo he peleado la buena batalla de la fe, yo soy cristiano? Si a veces no somos capaces de perdonar ni a nuestros hijos, ni los hijos a los padres, ni la pareja a su esposo, a su esposa. Dígame. ¿Cómo podemos hablarle a los demás? ¿Cómo podemos predicar? ¿Dónde están los cristianos? No estoy hablando de religión. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Cómo pueden hablarle a otro de Dios? Dígame, ¿cómo podemos hablarle a otro? Decirle a otro que se aparte del pecado si nosotros vivimos pecando. ¿Cómo le podemos decir a otro que crea en Jesucristo y se mantenga firme si yo me mantengo tambaleando? Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy estoy contento, mañana no. Hoy estoy sí, no. Hoy estoy caliente, mañana frío. Y quiere que le diga una cosa: la verdad, Dios está en el corazón. Yo creo que de verdad ha llegado la hora en que de verdad cada uno de nosotros, como hijos de Dios, glorifiquemos al Señor. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Están seguros? Porque lo que les voy a leer ahorita les va a partir el corazón. ¿Dónde están los que quieren de verdad glorificar a Dios? ¿Seguros? Quiero que vayamos ahí mismo en Juan. Estábamos ahorita en Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 23. Tenemos Juan capítulo 12, versículo 23. Dice el título de esta cita bíblica: Jesús predice su muerte. ¿Jesús qué?
Quiero que leamos del 23 al 26. Ha llegado la hora, oído, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¿Sea qué? Sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, ¿dónde están los que quieren servir a Dios? Están hablando con usted. ¿Dónde están los que quieren servir a Dios? Dígale al que está a su lado, están hablando con usted. Debe seguirme, y donde yo esté, allí está también ¿quién? Allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Mire, présteme un momentico atención. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿qué era lo que iba a pasar? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿O sería que se equivocaron? Aquí debieron haber escrito fue: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado. Pero él no dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado. Él dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea. Porque él no estaba mirando lo que le iban a hacer en la cruz, él estaba mirando lo que iba a pasar después cuando resucitara, subiera al cielo y el Señor le entregara todo poder y autoridad y lo sentara a su derecha, para que toda rodilla se doblara ante él. ¿Cuántos quieren de verdad que Dios se glorifique en ustedes? Ay, yo creo que es hora de crucificar un poco de cosas, ¿o no? La falta de perdón, el rencor, el odio. ¿Cuántas cosas de verdad que te están robando bendiciones y que ni siquiera te dejan ver sinceramente el amor de Dios en tu vida? Queremos permanecer en el Señor. Hoy este pastor está predicándole a miles de personas. Él tenía una opción: o quedarse en su rencor ahí, o definitivamente matar ese odio, ese rencor, ¿cierto? Dejar que muriera y dejar que Cristo viviera en él para que fuera de verdad glorificado el Señor. Pero muchos no lo entendemos. Cada prueba y cada dificultad es temporal. Cada prueba y cada dificultad no es eterna. Decían los abuelos, los viejos: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cada prueba y cada dificultad es temporal. Van a pasar, pero el amor de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. ¿Qué prefieres? Yo creo que para muchos de nosotros, para muchos de los que están aquí hoy sentados en este lugar, muchas de sus pruebas y de sus dificultades terminarían de manera inmediata en el momento en que ustedes tomen la decisión de perdonar, de abrir su corazón verdaderamente a Dios y de dejar que Él se glorifique en la vida de cada uno. Pero la decisión no es mía, la decisión tampoco la toma Dios. Uy, pastor, es la verdad. Dios ya pagó. Dios está con los brazos abiertos esperándonos. A todo el que lo voltea a mirar a Él y lo reciba de corazón, de corazón.
a todo el que de verdad decida perdonar, a todo el que decida entender que cada prueba y cada dificultad, en vez de estarse quejando con el Señor, le esté diciendo: gracias, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? Porque entre más rápido lo aprenda, más rápido voy a ver tus gloriosas bendiciones, tus gloriosas riquezas. ¿Qué tal si te tomas esos minuticos antes de tomar la cena? Mire, hoy es un buen día. Siempre he dicho, el día de cena es especial, porque podemos hacer compromisos con el Señor, lo sellamos con la cena y le decimos que le pedimos que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para día a día cumplir nuestros compromisos con Él, con el respeto que se merece. El Señor fue el que dijo: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman este pan, cada vez que beban de esta copa, se proclama la muerte del Señor. Pero ¿qué realmente es lo que se está proclamando? Pues lo que Él un día hizo, lo que Él un día dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea exaltado. Hagan esto en memoria de mí. Acuérdense de lo que yo hice, acuérdense de lo que yo pagué, acuérdense que yo los perdoné. ¿Estamos aquí, iglesia? Es imposible, de verdad. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero es imposible que usted y yo nos hagamos llamar cristianos y no seamos capaces de perdonar. Es imposible que usted y yo nos hagamos llamar cristianos, pero vivamos diciendo mentiras. Es imposible que usted y yo nos hagamos llamar cristianos, pero seamos injustos, deshonestos. O sea, no tiene sentido. Y no tiene sentido que todas las bendiciones y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros esté represado y nosotros prefiramos vivir así que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tómate esos minuticos, hable con el Señor y alístese para tomar la cena. Gracias te damos, oh Rey. Es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que le sirvo, es por eso que le doy todo mi amor. Mire, yo sigo insistiendo, iglesia, y se los insisto en el Señor. Es tiempo de que se levante esa generación de verdaderos cristianos. Es sencillo. Mire, es más sencillo ser un buen cristiano. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor, que es fingir ser cristiano, que querer llevar una doble vida. Es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es más dulce que la miel,
Es por eso que le sirvo, es por eso que le doy todo mi amor. Dice la palabra del Señor que cualquiera que vaya a comer del pan o beber de la copa del Señor, que se examine. Porque el que come y bebe, dice la palabra, de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso recalca la palabra que nos examinemos antes de comer el pan y de beber la copa. Tómate ese tiempo. Yo creo que es tiempo de verdad, de corazón, de perdonar, de decirle al Señor: sana nuestro corazón, límpianos con tu preciosa sangre. Quiero de verdad comprender cuán inmenso es tu amor, Señor. Quiero de verdad entender en mi corazón que tú no viniste a juzgarme ni a condenarme, sino por todo lo contrario, viniste a darme vida y vida en abundancia. Dios no cambia, Él es fiel. Incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Yo creo que es tiempo de que cada uno le diga: Señor, yo reconozco que necesito de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Día a día necesito de tu presencia. Dios dice en su palabra: busca a todos los que estén cargados. Dice una versión: a los que estén trabajados y cargados, venid que yo los hago descansar. En otras palabras, a los que hayan estado con exceso de trabajo. Dios quiere que se levante una generación bendecida. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad no hay nadie. Bendito Dios. ¿Qué tal si le cantas a esa fidelidad de Dios? Es grande. Nunca se te vuelva a olvidar que Dios no te está condenando, al contrario, tú ya estabas condenado, yo ya estaba condenado. Él vino, fue a salvarnos, Él vino a salvarte. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparables, nadie como tú, Señor. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Derrama de tu gracia, de tu espíritu, de tu favor, Señor, sobre cada uno de los que están en este lugar.
toda atadura del enemigo de falta de perdón, Señor. Toda atadura del enemigo, Señor, la declaramos rota e inoperante en el nombre del Señor Jesucristo. Y por el contrario, levantamos palabra de vida y de bendición. Declaramos que es tu Santo Espíritu el que ministra de aquí en adelante, día a día, la vida de cada uno, Señor. Padre, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y bendecimos, Señor, este pan y este vino con toda bendición de lo alto, con bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor. Y que esta cena sea el símbolo para cada uno, Señor, de libertad, de sanidad, de bendición, Señor, de economías prósperas, de hogares restablecidos al 100%, Señor, de verdaderos hijos tuyos arraigados en tu palabra, Señor. Que hoy cada uno, Señor, esté sellando un verdadero pacto, Señor, contigo, y sean llenos de tu Santo Espíritu, Rey. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden repartir la cena. Y les voy a pedir el favor a la iglesia que reciban su cena y se esperen hasta que todos la tengamos y podamos comer todos unidos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Gracias, Señor. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Tal vez yo creo que hoy es un buen día para que le diga: Señor, lávame con tu preciosa sangre. Señor, todo lo que hay dentro de mí, cámbialo si es necesario. Señor, necesito más de ti. Necesito más de tu presencia, más de tu gracia, más de tu favor. Señor, necesito que sea tu presencia la que día y noche en mi diario vivir me ayude a ser ese hijo tuyo que tú quieres que sea, ese padre, esa madre, ese hijo especial. Ese empleado que es fiel también en sus empresas, Señor. Si tienes empresa propia, dile: Señor, quiero ser un siervo tuyo también, Señor. Como patrono quiero ser fiel a ti y ser ejemplo para todos los empleados. Quiero ser un modelo tuyo, Rey. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Gracias, mi Rey. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Iglesia, Él vuelve por su iglesia. Simplemente estamos haciendo lo que Él nos mandó, pero no es para que simplemente se acuerden de su muerte, sino para que nos acordemos que Él dijo: es la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, y Él está sentado a la diestra del Padre, y a Él le fue entregado todo poder y toda majestad, y Él quiere vivir en el corazón tuyo, en el corazón mío. Simplemente abrir las puertas de sus corazones con toda sinceridad. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en cada uno. Yo estoy seguro que hoy vamos a salir bendecidos de este lugar, empezando a entender que cada prueba y cada dificultad son por un corto tiempo y sirven para formarnos a cada uno. Pueden tomar la cena, iglesia. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti rendimos honra y gloria, poder y majestad. Precioso Jesús, te damos gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por entregarnos salvación y vida eterna. Gracias por formarnos, gracias por capacitarnos, gracias por enseñarnos. Queremos cada día, Señor, dar fruto, pero fruto tuyo, de bendición para muchos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia y de tu favor. Necesitamos tu Espíritu Santo llenando cada una de nuestras vidas, de nuestras familias. Padre, te pido de manera especial que dispongas de ángeles guerreros dentro de cada hogar aquí representado, alrededor de cada hogar, Señor, aquí representado. Desde aquí levantamos palabra de sanidad, Señor, para todos los que no han venido porque están enfermos o en algún periodo de convalecencia. Señor, pon tu mano sobre cada uno, sanidad y bendición sobre cada uno. Y rendimos a ti honra y gloria, poder y majestad por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia. Dios me los guarde. Salude a su hermano. Y si Dios no lo permite, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones para cada uno.